y alumnas del 5º año de educación secundaria del Colegio Sagrado Corazón Michel. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la salud? Que es lo primero que pregunto, porque eso es lo más importante para la vida y por la vida. Y tenemos que prepararnos hoy para la vida y por la vida también. Por supuesto. Ha bajado un poco la presentación de su trabajo, de las actividades de la semana que pasó. Ha bajado un poco, porque tengo aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que no lo han presentado. Bueno. Perdón. Estamos con quinto. Estamos con cuarto y con quinto de secundaria. Listo. Asistencia, 5º año de secundaria. Así que no nos descuidemos hasta el final. ¿Sí? Ingresemos a la unidad número 8. Se refiere la unidad número 8 al crecimiento económico. ¿Qué entendemos por crecimiento económico? Mis queridos alumnos y alumnas. 8.1, desagregado. Esto ya saben cómo trabajo. La perspectiva global de la economía. Aquí estamos hablando de la globalización de la economía. La globalización ha adquirido fuerza gracias a los diferentes medios de comunicación social. ¿Y la economía qué diablo es? Es una ciencia que se dedica a la producción, a la distribución, al consumo y a volver a invertir. Esa es la economía. ¿Por qué la economía es una ciencia? Dice aquí, la ciencia económica. La ciencia, la economía es una ciencia. La ciencia económica tiene 2 grandes campos de estudio. Tiene 2 grandes campos de estudio. 2 grandes momentos de estudio. 2 grandes espacios de estudio. El A y B. Campos de estudio. ¿Cómo lo llamaríamos si es pequeño ese campo de estudios? ¿Cómo lo llamarías, Alfaro? ¿Cómo lo llamarías a ese campo de estudio pequeño? ¿Dónde está Cintia, Rea Rodríguez? Cintia, ¿cómo lo llamarías, hijita? Olivo, ¿cómo lo llamarías? Landecho. Ay, Vázquez Aranguri, ¿cómo diablo lo llamarías a ese pequeño campo económico? Microeconomía, pues, la microeconomía. Y lo que tiene mayor extensión lo estaríamos llamando la macroeconomía. ¿Y qué entendemos por microeconomía y macroeconomía? La microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos, como micro, pues, la familia, micro, pues, las pequeñas empresas que toman decisiones e interactúan en los mercados.
en los mercados locales, regionales y nacionales. Y la macroeconomía estudia la eficiencia, el comportamiento y la estructura de la economía de un país. Macroeconomía estudia la eficiencia. Hay que ser eficientes. El comportamiento, tanto de aquellos que nos proporcionan los bienes y los que vamos a comprar, los demandantes. Y la estructura de la economía de un país. ¿Cómo está estructurada la economía? La riqueza nacional. La riqueza nacional es el conjunto de bienes. Es el conjunto de bienes que una sociedad tiene a su disposición y que ha ido acumulando en el tiempo como resultado de varios procesos y ciclos productivos. Por eso, ellos aprovechan los recursos naturales y las materias primas en forma descontrolada, en forma irracional. Cuando se invierte en un proyecto una determinada cantidad de dinero y recibe al final del ciclo producto o comercial una cantidad mayor de la inversión inicial. Si has invertido 20 soles, al final estás recibiendo 100 soles. Si has invertido 10,000 soles, eso es la inversión y lo estás duplicando a 20,000 soles. Si has invertido 100,000 soles en tu empresa, al final estás recibiendo 200,000 soles y así sucesivamente. A eso lo que lo hemos llamado la riqueza. ¿Qué viene a ser la riqueza? ¿Cómo te vuelves rico económicamente? ¿Qué haces para volverte rico económicamente? Tienes que invertir, pues. Y tienes que tener mucho cuidado en la administración de eso, porque a la final tienes que ganar, pues. Tienes que convertirte en un empresario que va de menos a más. Y la pobreza, eso es lo que estoy hablando, es la riqueza. Y esto lo que voy a hablar es la pobreza. La pobreza es una condición socioeconómica que impide la satisfacción de las necesidades materiales y psicológicas de una persona. Esa persona es pobre porque impide la satisfacción de necesidades materiales y psicológicas. ¿Qué cosa viene a ser la psicología? Es una ciencia que estudia el comportamiento de las personas, la conducta de las personas. Por eso hay mucha gente que agarran y ahora están saliendo a las calles para pedir ¿qué cosa? La autorización luz verde al gobierno para que puedan satisfacer sus necesidades humanas. Eso lo estamos viendo todos los días. Pero se tiene que tener mucho cuidado con esta cuestión de la pandemia, si es que tienen luz verde del ministerio respectivo. Sobre la pobreza. La Organización de las Naciones Unidas estima que a nivel mundial la 7ª parte de la humanidad es pobre. La 7ª parte de la humanidad es pobre.
y la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO, que forma parte de la ONU, la pobreza material es consecuencia de la pobreza, dice la UNESCO, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas, que la pobreza es consecuencia ¿de qué? Mis queridos alumnos y alumnas de quinto de secundaria, de una educación de baja calidad, de una falta, digamos, de la pobreza, educación de baja calidad, científica y social, no están operando de acuerdo a estos tres elementos que he mencionado. Es la pobreza consecuencia de una cuestión científica, de una cuestión educativa de baja calidad y de un aspecto social. Por eso yo les he dicho a mis alumnos, ustedes tienen que dedicarse a una educación de calidad. Ustedes tienen que aprovechar en lo máximo que estén en la universidad. ¿Para qué? Para que puedan tener un trabajo respetable y buen salario. Indicadores macroeconómicos. O sea, hemos hablado de la microeconomía y ahora de la macroeconomía. Para calcular el monto de la riqueza nacional, se han establecido indicadores económicos como el Producto Bruto Interno y relacionados con el Producto Bruto Interno, los indicadores. El Producto Bruto Interno, PBI, e indicadores relacionados con el Producto Bruto Interno. No me vayan a confundir con el Producto Bruto Interno per cápita, que ya saben ustedes, el Producto Bruto Interno viene a ser la cantidad de bienes que se produce, ¿sí? Y el Producto Bruto Interno per cápita viene a ser de esa cantidad de bienes que se produce, cuánto le corresponde, qué cantidad le corresponde a los 32 o 33 millones de habitantes que somos. Ahí está la diferencia. Otra cosa es tener los tonelajes, Producto Bruto Interno, y otra cosa es distribuir esos tonelajes entre la cantidad de habitantes que somos en nuestro país. Ahí está la diferencia entre el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Interno per cápita. Problemas macroeconómicos. ¿Existen problemas macroeconómicos? Por supuesto. Yo recuerdo perfectamente el 300-400% de inflación, una inflación galopante durante el primer gobierno del señor Alan García Pérez. Del aspecto económico, o una inflación de 300-400% de inflación. Vamos a ver eso. Problemas macroeconómicos. Tenemos la inflación y la deflación. La inflación y la deflación. ¿Qué viene a ser la inflación? Es un fenómeno económico que se produce cuando el volumen del dinero circulante aumenta más que la producción, bienes y servicios. Es decir, tenemos así de plata, de dinero, de billetes, cantidad, pero el valor así. Por eso les voy a seguir contando de esta situación, porque alguna vez ya les dije, en Paramonga yo trabajaba y un empleado del Banco de Crédito de Paramonga,
agarra y me dice, profesor, hay un pequeño dinero del colegio Miguel Grau que está depositado en el banco. Yo le recomiendo, le sugiero que retiren ese dinero porque dentro de poco tiempo ya no va a tener valor esa cantidad que tiene. 8.000 soles. Va a bajar a 800 soles. Esa es la inflación. Está claro lo que estoy diciendo. Cantidad, pero no calidad. Valor bajísimo. Es decir, existe mucho dinero, pero pocas cosas que comprar o servicios que contratar. No alcanza ese dinero, pues. Es cantidad, pero no, su valor es mínimo. O el incremento de la masa monetaria sin el crecimiento de la producción. A eso es lo que llamamos la inflación. Y la inflación galopante, cuando la situación es más gravísima todavía, de 300, 400, 500%. Ay, Dios mío. Yo estuve en la zona andina trabajando y cuando tenía que viajar, guardé 5 soles para el pasaje. Guardé 5 soles para el pasaje. Y cuando ocurre esta inflación, esos 5 soles ya no tenía valor. ¿Por qué? Porque el pasaje ya costaba de 25 a 30 soles. ¿Se dan cuenta ustedes? Tipos de inflación. Hay una inflación por demanda de los demandantes. Hay otra inflación por costos. Y hay otra inflación por autoconstruida. La inflación por demanda. ¿Qué viene a ser la inflación por demanda? La inflación por demanda tiene su origen en el aumento de la demanda de bienes. ¿Y qué son los bienes? Los bienes son las cosas que lo podemos trasladar de un lugar a otro. Vienen a ser los productos que nosotros obtenemos de la fábrica. Viene a ser lo que están fabricando los obreros de las empresas. Esos son los bienes, pues, sin que las empresas puedan satisfacer. No es, digamos, la cantidad para cubrir las demandas en el mercado. A eso es lo que se denomina la inflación. Esto trae como consecuencia el incremento de los precios en forma general. Claro, no tenemos para las demandas, entonces hay que subir el precio de los productos. ¿Sí? Los limones que están en el mercado, por cuestiones de fenómenos naturales en el norte, hay una gran escasez de los limones en los mercados de la región de la costa. Y eso suben de 5 soles a 30 soles el kilo de limón. Eso ha sucedido. Y no me van a decir que no. ¿En qué consiste la inflación por costos? Se genera cuando hay un incremento de los insumos o costos de producción. Se genera cuando hay un incremento de los insumos o costos de producción, como por ejemplo los impuestos que se aplican, como por ejemplo los salarios, aumento de salarios, como por ejemplo los servicios que se brindan, básicos en todas las empresas, y trae como consecuencia el incremento general de los precios. Incremento general de los precios, porque tenemos que pagar aquí, tenemos que pagar acá, tenemos que, pagar a los obreros, a los empleados, subirles el sueldo, hay que darles por Navidad,
hay que darles por fiestas patrias, todas esas cuestiones se dan cuenta ustedes. La inflación autoconstruida ocurre cuando los agentes económicos, cuando las empresas y los empresarios prevén futuros aumentos de los precios. Esto el próximo año lo vamos a subir a 50 soles, que está costando hoy 25 soles. Para el próximo año hay que avisorar que va a costar 50 soles. Y ajustan su conducta actual a ello. Hace un ajuste o un reajuste para subir el precio de los productos. ¿Y cuáles son los efectos de la inflación? Los efectos de la inflación son la depreciación de la moneda. Los efectos de la inflación son la depreciación de la moneda. El poder adquisitivo de la moneda cae, es decir, en la práctica equivale a que valga menos. La moneda baja su valor, vale menos. 2. La inversión especulativa. ¿Saben lo que significa inversión especulativa? No es pues legal, pues está especulando. El conjunto de inseguridad inhibe las inversiones a largo plazo, que son las que aumentan la capacidad productiva del país. El aumento de la pobreza y el deterioro viene a ser otro efecto de la inflación. El aumento de la pobreza y el deterioro de la calidad de vida de la población. Mucha gente que no tiene ni qué comer, no tiene ni qué vestirse, no tiene ni para pagar el alquiler de la casa, no tiene para agarrar y comprar e invertir en el mercado un día sábado, un día domingo. Al incrementarse los precios y no aumentar los salarios, la capacidad adquisitiva de las personas baja. Hay una caída del ingreso real. ¿Y cómo hace el ama de casa? Hace todo lo imposible para llegar a fin de mes. Va a fiarse al mercado o va a la apertura en una libretita para pagar quincenalmente o mensualmente. Eso hace, pues, y no me van a decir que no, porque los sueldos y salarios no alcanzan esos obreros, porque ha habido en el norte y en el sur esa organización de huelgas, levantamientos, problemas, etcétera, etcétera, porque no les alcanza, pues están trabajando desde las 4 de la madrugada hasta la 1, 2 de la tarde para ganar cuánto. Y eso se ve, pues yo lo he podido observar en Pativilca, cuando vivía en Pativilca, he podido observar a las 3, 4 de la mañana, señoras, varones, esperando la movilidad que la empresa les va a enviar de sus haciendas o de los lugares de producción. Ay, Dios mío. La quiebra de las empresas y el aumento del desempleo. La empresa entra en quiebra, aumenta el desempleo, el despido a los obreros, a los trabajadores, a su secretario, a su secretaria, etcétera, etcétera, etcétera. El aumento de la brecha entre ricos y pobres. Los ricos son los que se van enriqueciendo más y los pobres van aumentando esa cuestión de la pobreza. Los sectores acomodados incrementan su riqueza. Claro, los ricos pues son sectores acomodados, incrementan su riqueza porque el valor de sus propiedades aumenta. El valor de sus propiedades aumenta. 2 kilómetros, 300 kilómetros,
400 kilómetros por propiedades, aumenta pues. Y las personas con bajos recursos ven reducida su capacidad adquisitiva porque los salarios no aumentan y los precios de los productos suben. Precios de los productos suben. El ama de casa tiene que hacer un milagro para agarrar y llegar a fin de mes y dar de comer a sus hijos fundamentalmente. ¿Y la deflación en qué consiste, profesor? La deflación es al contrario de la inflación. El volumen de los bienes y servicios aumenta. ¿Qué son los bienes? Son los productos que estamos obteniendo pues de la fábrica. Son los productos, son los zapatos pues, son digamos las carteras pues, son el azúcar de la planta de Paramonga, el aceite, etcétera, etcétera. Todos esos son los bienes pues, ¿sí? Y los servicios, las personas que atienden, los que trabajan en las fábricas, los que trabajan, son los que atienden, pues, brindan servicios en las instituciones estatales y particulares, pero para ellos, para que brinden un buen servicio, hay que darles también bienes respetables, materiales respetables, instrumentos respetables para que hagan una buena operación en un centro de salud, para que hagan una buena clase, materiales técnicos, pedagógicos, educativos. Sí, claro, pues. Luego dice, la deflación es al contrario que la inflación. El volumen de los bienes y servicios aumentan a mayor velocidad que los medios para pagarlos, produciéndose una caída en los precios que puede llegar a paralizar la producción, porque la venta no alcanza a cubrir los costos de la elaboración de los bienes y de los servicios. Los costos no alcanzan, no hay un equilibrio. Entonces hay problemas en esa empresa, en esa fábrica. En cuanto se refiere a los bienes, a la prestación de servicios. ¿Sí? En una fábrica hay dos cosas elementales. Los bienes, que vienen a ser los productos que se están fabricando, y los obreros. Hay fábricas que tienen 400, 500 mil obreros. Claro. La hiperinflación, o llamado también inflación galopante, se produce cuando el incremento del nivel de precios es más del 50% mensual. Hay una subida del nivel de precio de los productos a más del 50%. Pucha, la plata ya no alcanza, pues. Ya no alcanza. El salario no alcanza si se ha disparado el precio de los productos en un 50%. Lo que se dio en el Perú entre los años 1986 a 1990. ¿Qué diablos se dio en el Perú entre 1986 a 1990? Del 80 al 85, presidente de la República, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, segundo periodo. Y del 85 al 90, presidente de la República, el señor Alan García Pérez. Allí se dio la hiperinflación, o llamado también la inflación galopante. Ya les he dicho, yo estuve en la sierra y el pasaje de Barranca a la sierra hacia la provincia de Ocros costaba 5 soles. Yo todo bacán agarro
y guardo los 5 soles para regresar. Y cuando ya estoy de regreso, pregunto al dueño de la empresa de ómnibus, ¿cuánto está el pasaje? Profesor, el pasaje ha subido. ¿A cuánto pues? 25 soles. ¿Qué? ¿25 soles el pasaje de 5 soles? Oye, no friegue, pues. Si usted desea, viaja, profesor, y si no, ya es su problema. ¿Se dan cuenta ustedes? A eso se llama hiperinflación o llamado también inflación galopante. Las causas de la hiperinflación fueron, ¿cuáles fueron las causas? Alto déficit público, debido a una pésima gestión económica. Una pésima gestión económica. Habíamos, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se solicitó un préstamo al Fondo Monetario Internacional y el Perú, durante su gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se comprometió a pagar mensualmente el 25%, a pagar de ese préstamo el 25% del Ministerio de Economía y Finanzas. Se estuvo cumpliendo en forma regular. Y cuando llega el señor Alan García del 86 al 90, él agarra y se niega a pagar el 25% y dice, no se va a pagar durante mi gestión, no se va a cumplir con el pago de ese préstamo del 25%, no voy a permitir eso. Si es que el Fondo Monetario Internacional quiere, voy a pagar tan solamente el 10%. Y se terminó todo. El Fondo Monetario Internacional al Perú. No le presten plata al Perú, no le presten plata al Perú, porque es un país que dijo que no paga, es un país tramposo, no le gusta pagar el préstamo a los diferentes países prestamistas. Cuidadito que presten dinero al Perú, porque es un país tramposo. Ese apelativo nos dieron cuando Alan García se negó a pagar el 25% al Fondo Monetario Internacional, pagando tan solamente durante su gobierno el 10%. Perú, país tramposo. No le presten plata. Y cuando llega al gobierno el señor ingeniero Alberto Fujimori agarró y dijo lo siguiente: ¿cuánto se está pagando a Estados Unidos? Señor, se está pagando el 10% de los 25% que no ha querido pagar el señor Alan García. ¿Y cuánto ha pagado? 10%. ¿Y cuánto se tenía que pagar? 25% a partir de la fecha. Hay que pagarle, hay que cancelar esa deuda, hay que pagarle mensualmente el 25% al Fondo Monetario Internacional. Ahí está el asunto. Cuestiones que se manejan por la excesiva masa monetaria que circulaba en el país, por la emisión de billetes, cantidad pero no calidad, cantidad sin valor. Y por la actividad productiva paralizada. Estamos viendo sobre la hiperinflación, ¿por qué se da? Por la actividad productiva paralizada. ¡Qué piña! Discúlpeme la expresión. En el norte, por el fenómeno del Niño, cualquier cantidad de fenómenos naturales, lluvias torrenciales, los truenos, los rayos, etcétera, 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 los huaicos, la crecida de los ríos y las inundaciones en el norte.
en esos años que estoy mencionando. Y en el sur todo lo contrario, un friaje tremendo. Los animales, las plantas, los seres humanos, hasta las caiguas, una pobreza, los animales estaban muriendo, las plantas, la agricultura, mucho hielo, no había agua para el riego, la alimentación y la nutrición deficiente y el friaje, los niños y los ancianos hasta las caiguas. La naturaleza, pues así. Y por eso se produce la hiperinflación o inflación galopante. La actividad productiva paralizada, en el campo, los animales, las plantas. La gente tenía que irse a las ciudades, migrar de la zona rural a la zona urbana. Y la zona urbana ha ido creciendo. Pero la alimentación. Ante la crisis en agosto de 1990, cronología, se aplicó ¿qué cosa? La reducción del gasto público. Ya, pues hay que reducir el gasto público, pues. Si se le está dando, digamos, movilidad y pasaje a todos los ministros, ya no, pues. Se le está dando movilidad a quienes, gasolina, hasta seguridad a los congresistas, ya no, pues. Hay que reducir los gastos públicos, pues. Uno, eliminó los subsidios. ¿Qué cosa vienen a ser los subsidios? Los subsidios vienen a ser el alza del precio de los productos. Sube el precio del pan de 10 céntimos o 10 centavos a 20 centavos. Entonces eso afecta a la economía de los más pobres, del pueblo, afecta a la economía. Entonces esa diferencia de precio que subía lo pagaba el Estado. A eso se denomina los subsidios. Entonces, a partir de la fecha, ya no se va a pagar los subsidios. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando, pues, para poder cumplir, para poder crecer económicamente y cumplir con las deudas que tenemos. Otro, se redujo la emisión monetaria. Estar sacando más plata, cantidad, no, pues. Se liberalizó precios en los mercados liberalizados los precios. Por eso cada mercado, los precios en cada mercado ahora tienen su precio, los productos están con su tarjetita ahí y tienen sus precios para que nosotros podamos ver, observar a cómo está en esta tienda este producto y este mismo producto cómo está en la otra tienda. Por eso tienen ellos el precio de los productos, ¿sí? O si no, visite pues al mercado un día sábado, un día domingo, para que veas tú el precio de los productos en cada bolsón de bienes que se encuentran. Ahí están los precios de los productos, ¿sí? También los que venden carne, los que venden jamones, los que venden, todo eso tiene que tener el precio de esos productos, pues. Otro, se unificó y liberalizó el tipo de cambio. Se unificó y liberalizó el tipo de cambio. A cómo está el tipo de cambio en una casa campista y a cómo está el tipo de cambio en el que vende en la calle, el que hace este trabajo en la calle, a cómo está. ¿Sí? También eso se vio. Y aumento de los impuestos. Hay que aumentar los impuestos porque la situación económica en el país estaba hasta las caiguas, una hiperinflación.
o inflación galopante. Por eso, quien llega al Ministerio de Economía y Finanzas, sea el ministro, sean los empleados de las diferentes áreas, tienen que manejar la economía, tienen que conocer el aspecto económico para poder atender con calidad, eficiencia y eficacia. No sé ahora cómo estará esta situación de la OMP, qué sé yo, pero todavía tenemos problemas. De repente, dentro de 1 año o 2 años, para más o menos estabilizarnos. Pero estamos en una situación en crisis. Estamos en una situación de salud en crisis. Estamos en una situación de educación en crisis. Estamos en una situación bien difícil en nuestro país. Primera pregunta. Explique la diferencia entre inflación y deflación. ¿Por qué se produce y cómo se produce la inflación y la deflación? 2. ¿Cómo fue la situación económica en nuestro país entre 1985 y 1990? ¿Cómo fue la situación económica en nuestro país entre 1985 y 1990? Eso lo pueden conversar con papá, con el abuelo. Eso lo pueden conversar. La manera de diálogo en casa. Ay, profesor Ginés, que por aquí, que por allá. ¿Sí? Ya yo les he dicho. Se disparó el precio de los pasajes, porque yo estuve en esa situación. De 5 soles que lo guardo, se dispara la inflación, la hiperinflación, 25 soles. 3. Para la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, eso es lo que se llama UNESCO, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, eso se llama UNESCO. Para la UNESCO, ¿qué concepción tiene acerca de la pobreza a nivel universal? Para la UNESCO, para ese organismo que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, ¿qué piensan, qué concepto tienen acerca de la pobreza a nivel universal? ¿Sí? ¿Cuántos millones de habitantes son pobres a nivel universal, a nivel mundial? Eso es su especialidad, los que trabajan en la UNESCO, eso es parte de su trabajo. Mis queridos alumnos y alumnas del 5º año de secundaria, muchas gracias por escucharme y chao.